En la medida de que la palabra de Dios cada día haga mayor rema en tu corazón, en tus pensamientos, te puedo asegurar que tú cada día vas a enfrentar mejor esta vida. Lo que te quitaba la paz, el afán, la ansiedad, la angustia, el conflicto, aquel medio feo, porque empieza a haber un estado de gobierno en tu corazón, de paz, de eternidad, de la forma de Dios. A esta enseñanza le he colocado por nombre el objetivo del diseño. Y de verdad yo estoy creyendo al Señor de que podamos dimensionar esta palabra de tal manera que nos reubique y nos reasigne de la manera correcta en el llamado de Dios, en el llamado eterno de Dios como hijos, ¿verdad? Probablemente podríamos pensar, bueno, esta es una palabra ya para aquellos que conocen algo un poco, y no, esta es una palabra para todo hijo que por medio del Espíritu Santo de Dios es notificado de que es hijo. Entonces, cuando el Espíritu Santo te notifica de que tú eres un hijo de Dios por medio de la palabra de Dios, es el momento oportuno para que tus ojos sean abiertos, porque es por medio de la palabra de Dios, que es el Espíritu mismo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, el que empieza a habilitar nuestro corazón, porque está fecundando por medio de su Espíritu Santo vida. Y al producirse vida, en ese momento es oportuno empezar a dimensionarnos bajo una realidad espiritual, gloriosa y eterna. Nosotros estamos constantemente en un proceso de restauración, ¿verdad? Y restauración pues significa volver al diseño, pero generalmente interpretamos volver al diseño o volver, ser restaurado o volver al diseño como llegar a un momento previo antes de que algo sucedió en mi vida, ¿verdad? Algún daño, algún problema, alguna situación en nuestros corazones, aquel me traicionó, aquella me dejó, no sé, ¿verdad? De niño me pasó y por supuesto, la gloriosa palabra de Dios, llena de su justicia y de su verdad, como parte de sus efectos gloriosos, nos liberta de cualquier condición o estado de esclavitud en el que hemos vivido. Sin embargo, cuando hablamos del objetivo del diseño o del diseño como un proceso restaurador de la condición al diseño, hacemos referencia a aquella imagen, aquel diseño que desde antes de que nosotros naciéramos Dios había previsto, ¿verdad? Porque dice la Escritura que desde la caída de Adán y Eva, dice la palabra de Dios que entró la transgresión, dice, el pecado al mundo. Y también dice que incluso nosotros no habíamos pecado, pero por la transgresión de uno entramos en condenación todos. Es decir, todos nacimos en una naturaleza, dice la carta a los Efesios, de delito y de pecado, en una condición de engaño. Y en otras versiones dice también que nacimos en una condición, en una naturaleza de error. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto nos está haciendo saber a nosotros que lo que Dios hace no puede estar en esa condición. ¿Y por qué no puede estar en esa condición? Porque Dios todo lo que hace, lo hace según lo que Él es.
Y Dios es glorioso y es perfecto. Quiere decir entonces que todo lo que Dios hace, lo hace según lo que Dios es, y por lo tanto todo lo que Dios ha hecho es glorioso como Él. Quiere decir entonces que hay un diseño glorioso que nosotros debemos redescubrir por medio del mismo diseño de Dios. Pero todo diseño de Dios tiene un principio y tiene un origen, pero también tiene un objetivo. Digan conmigo, tiene un objetivo. Y es precisamente a eso que vamos a encaminarnos el día de hoy. Y para eso yo quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, vamos a darnos cuenta que dice la Escritura que fuimos creados según la semejanza de Dios, ¿verdad? Cuando la Escritura está hablando de semejanza, está haciendo referencia al hebreo demut. Este hebreo, traducido al español, hace referencia a un parecido o con la misma forma. Ahora bien, quizá ahí es donde a veces hemos tenido un error. Hemos pensado que la forma que nosotros tenemos de parte de Dios es la física. Y la realidad es que no. Por eso es que todos somos distintos y nos parecemos más a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros ancestros, porque genéticamente fuimos diseñados para participar de los genes de donde nosotros provenimos. Sin embargo, la Escritura está diciendo en este momento, en el libro de Génesis, que fuimos creados según la semejanza y en la misma forma. Y es aquí donde entonces tenemos que detenernos. Si la semejanza no es el aspecto físico, ¿cuál es la forma que Dios nos dio si nos hizo según su semejanza? Nosotros somos seres que estamos compuestos de materia y de forma. Es decir, tenemos un cuerpo físico, por eso nosotros podemos tocarnos, podemos saludarnos, podemos abrazarnos e incluso podemos vernos. Pero todos nosotros tenemos una forma interna que está más ligada a la esencia o a la sustancia que hay dentro de este cuerpo. Es decir, que cuando el Señor creó a la imagen y semejanza de Él al hombre, al ser humano, por supuesto le dio un aspecto físico, pero imprimió su forma dentro del corazón de ese hombre. Y por eso es que dentro de esa forma, y a esto se le conoce como los seres gilemórficos, porque están conformados de materia y forma, a este ser que creó y le dio su forma es al que Él bendice. Él no bendijo algo que no tuviera su forma, su esencia, de su ser, de su corazón, de su naturaleza. Entonces es donde viene el Señor y le bendice, dice la Escritura. Y la palabra bendecir en este contexto viene del hebreo barak, que significa estar lleno, perfecto, próspero, ser próspero, pleno y perfecto. Es decir, entonces Dios crea según la semejanza, según su forma interna, el ser humano. Ya este ser humano que creó según su forma le bendijo, pero le bendijo desde la forma que le dio.
Es decir, lo bendijo de manera espiritual, de tal manera que ese ser humano y esa creación de Dios era próspera, plena y perfecta. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta aquí, Dios en un inicio le da forma, pero a lo que le da forma le da un objetivo. Y el objetivo para esa creación a quien Dios le dio forma es hacerlo próspero, pleno y perfecto en su corazón, en su interior. Entonces es ahí donde Dios le dice: ahora sí puedes fructificar y multiplicar. ¿Por qué? Porque uno, tienes la forma espiritual de la semejanza de Dios, y dos, eres un bendecido por Dios para que internamente estés próspero, lleno y pleno. Una de las situaciones problemáticas para el ser humano hasta el día de hoy es de que no se siente, no se ve, no se percibe ni próspero internamente, ni lleno, ni pleno. Y a raíz de eso es de que buscamos cómo sentirnos plenos, cómo sentirnos llenos, y confundimos lo que es ser próspero. Porque todo lo que nosotros entendemos, lo entendemos desde una condición humana. Pero Dios estaba dando de su semejanza y desde su bendición, desde su condición. ¿Y cuál es la condición de Dios? Dice la Escritura en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Es decir, que Él estaba hablando desde otra dimensión. Él estaba creando desde otra condición. Y la condición y la dimensión en donde Dios nos creó hizo que Él nos diera de su forma y entonces nos diera de su bendición. Pero a raíz de la caída del ser humano, nosotros perdimos esa visión espiritual, y por eso todo lo entendemos desde nuestra humanidad. Voy a tratar de ser pleno. Esto sí me hace feliz. Tal vez no lo decimos así, voy a comprar esto para sentirme lleno. Voy a parecer que me voy a tomar una foto para Instagram, para Facebook, para Twitter, para TikTok, comiendo un helado hasta de colores para que se vea que soy próspero, soy feliz. Me voy a poner los brazos de color. Son bromas. Ahí machuqué a alguien sin querer. Pero lo interpretamos desde nuestra humanidad. Creemos que es así: ser próspero, parecer que soy. Estar lleno, me compro cosas para sentirme satisfecho. Y por más que compro, sigo vacío. ¿Por qué? Porque lo único que a nosotros puede producir satisfacción o llenura y plenitud es volver al diseño. Porque ese es el diseño. Si tú fueras creador de algo, te puedo garantizar que aquello que tú crees no va a estar en plenitud hasta que se use para lo que fue creado. Imagínate que tú fueras y yo siempre pongo este ejemplo, el inventor de la tablet, ¿verdad? Y en lugar de usarla como tablet, la usas como un azafate para servir bebidas. Automáticamente, si tú fueras el creador, dirías: qué mal uso le están dando a la tablet, porque no es para eso que la creé. La creé para darle otro uso, para que puedan leer libros, para que puedan tomar nota, para que incluso estando en una distancia lejos puedan conectarse tal vez a una red y tener un acercamiento con personas que no están en su entorno, no sé. Pero el creador siempre sabe cuál es el objetivo. Y el objetivo de Dios, al darnos de su diseño, es precisamente funcionar según su forma, según su semejanza, y caminar en esta vida según la bendición de Dios. Ser un bendecido de Dios es estar lleno, pleno, saciado, gozoso, completo, perfecto en Dios. Ay, no, ¿y cómo me dice el pastor perfecto si soy imperfecto? Sí, en nuestra humanidad
¿Te das cuenta cómo todo lo interpretamos desde nuestra humanidad? Pero Dios estaba hablando desde una condición espiritual que puede producir una manera altamente gloriosa, viva y en vida en esta tierra. Entonces, ahí también vamos a darnos cuenta, que cuando Dios les bendice, los hace prósperos, plenos, nos hace perfectos, nos da una condición perfecta o madura. Hay una condición de madurez en estos seres humanos que hizo Dios en su semejanza. ¿Por qué? Porque si no, entonces ellos no podrían ejercer la administración de la obra de Dios o de su voluntad. Dios a ellos les dio instrucciones, como por ejemplo enseñorea, sojuzga, ponle nombre, fructifica, multiplica. Le habla de un nivel de gestión en esta tierra. Quiere decir entonces que aquel que empiece a interpretar o entender o abrir sus ojos a su forma, a la semejanza de Dios, y empieza a comprender que es alguien bendecido, bendito, próspero, lleno, empieza a estar facultado para una expresión gloriosa en esta tierra. Porque hay un desarrollo de esa forma, de esa esencia espiritual de Dios, en inteligencia espiritual, en sabiduría espiritual, en entendimiento espiritual, en conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la vida desde esa nueva condición que Dios te ha dado, y eso te va a hacer más efectivo o altamente efectivo en esta vida. En una vida que te va a desafiar, en una vida en donde vas a tener problemas, en una vida en donde te van a traicionar, en una vida en donde te van a engañar, en una vida donde tu propia naturaleza de error y de engaño te va a jugar la vuelta. Como me dijo alguien por ahí, ¿verdad? A mí mi mente me traiciona, pero a medida en la que tengamos más la forma, semejanza, y crezcamos en lo que es ser un bendecido, seguramente nuestra gestión para enfrentar los desafíos de esta vida no va a ser la misma. Vamos a estar altamente efectivos por la condición en la que vamos a enfrentar la vida. Ay, es que pastor, usted no me conoce. Cuando yo me enojo me pongo como loco, me somato, caigo, levanto, reboto, ¿verdad? Pues a la medida en la que esta forma espiritual te lleve en ese proceso de crecimiento y de plenitud, van a haber muchas cosas que van a empezarse a someter a este estado de vida espiritual. Porque cada día vas a ver más la vida no como un humano convencional, sino siendo un humano con una perspectiva y con una vida espiritual. Porque ese es el diseño de Dios. Por eso viene y le dice enseñorea. Enseñorea viene del hebreo radá. ¿Y saben lo que significa enseñorear? Ya traducido al español: gobierna o reina. Entonces el Señor viene y crea al ser humano, le pone su forma, le bendice, lo habilita para ser efectivo ante los desafíos de la vida en los escenarios de la tierra y obrar desde una dimensión espiritual, y le dice reina, gobierna. ¡Wow! O sea, esto debería abrirnos la cabeza. ¿Y cómo? Sí, pues es que estamos hablando de la semejanza no de nosotros, sino de Dios en lo creado. Sería irónico pensar que el Dios creador, soberano y eterno, que hace todas las cosas, no pueda reinar. Entonces aquel que le dio la forma, en donde imprimió su semejanza y nos hizo bendecidos, prósperos, llenos, completos, nos permite reinar sobre cualquier escenario y situación que vamos a enfrentar en esta vida.
Ay, no, si yo mire, pastor, y como dice eso, se escucha muy vanaglorioso. Sí, porque no es desde nuestra insuficiencia humana. Si fuera desde nuestra condición humana, yo te digo, esto suena fantasioso. Pero creyendo que viene desde Dios y en Dios y por medio de su Espíritu Santo, es de que tú puedes ser altamente efectivo. Por eso dice la Escritura que aquellos que han sido tomados por hijos no quedan enredados en los negocios de la vida, porque imprime una forma gloriosa. Lo que sucede es que esto no es mágico. Esto es parte del desarrollo y del crecimiento espiritual. En la medida de que la palabra de Dios cada día haga mayor rema en tu corazón, en tus pensamientos, te puedo asegurar que tú cada día vas a enfrentar mejor esta vida. Lo que te quitaba la paz, el afán, la ansiedad, la angustia, el conflicto, aquel me vio feo, aquel el que se calle, que hable, porque empieza a haber un estado de gobierno en tu corazón, de paz, de eternidad, de la forma de Dios. Con razón, el salmista David en el Salmo 17:15 hace referencia precisamente a esto que está asociado al diseño. Y él dice: en cuanto a mí viere tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Verdad? En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Miren, y esto es hermoso porque también Mateo 6:33 dice: antes de buscar las cosas de esta tierra, busca las cosas del reino y su justicia. La justicia es una acción legal que debe ejercer un magistrado o un juez en autoridad. Y la justicia de Dios consiste en que por medio de su Espíritu Santo y de su Hijo nos justifica. Y al justificarnos nos liberta de una condición en la que estábamos oprimidos. Y nosotros estábamos oprimidos consecuencia del pecado que transgredió a la humanidad. Y en esa opresión es donde, si nosotros no abrimos nuestros ojos o no despertamos, vamos a vivir esta vida como oprimidos de nuestra propia condición de pecado, de una naturaleza que no nos permite ver. Por eso dice el salmista: veré tu rostro en justicia. Cuando la justicia de Dios liberte nuestro corazón y nos haga saber que por medio de él somos libres y justificados, veremos su rostro, es decir, veremos su voluntad, veremos su propósito, veremos su gracia, veremos su bondad. Y cuando eso pase, dice, estaré satisfecho cuando despierte. Y sabes, en el original, ¿qué estaba tratando de decir este despertar? Abrir los ojos de una condición de muerte. Cuando tu justicia me haga saber que por medio del Hijo de Dios es justo, que Dios, el soberano y eterno, también sea mi Padre, mi Creador, mi Señor, mi soberano, voy a despertar de esa condición de muerte. Dice: a tu semejanza. En otras palabras, a tu forma. ¿Y sabes lo que significa la palabra satisfecho? La palabra satisfecho viene del hebreo sabá y significa estar lleno y tener en abundancia. ¿Pero desde dónde? Desde una condición espiritual. Estaré abundante en mi corazón. Estaré lleno en mi corazón. Estaré pleno. El día que despierte de esta condición de muerte, por medio de la justicia de Dios, y despierte a tu forma, al diseño, a la esencia, a esa condición de vida. Si algo necesitamos nosotros es que en esta tierra se proclame el evangelio del reino, que liberte el corazón del ser humano por medio del Espíritu Santo, para que se levante una generación que está muerta, aunque ande caminando y esté de arriba para abajo, porque dice Efesios que nacimos en una condición de delito y de muerte.
Pero el diseño nos conduce a despertar, a abrir los ojos de esta condición de muerte a la forma de Dios, a esa condición de bendecidos, de estar plenos, de estar satisfechos. ¿Y qué es estar satisfecho? Tener internamente abundancia. Y esto lo decía el apóstol Pablo también, cuando decía las riquezas inescrutables, decía. ¿O no es eso tener en abundancia? Si es inescrutable, es insondiable, es inmedible, es porque es mucho. Y es que por medio del Espíritu de Dios, de su Espíritu Santo, de su presencia en nosotros, despertando al diseño, es que inicia el proceso restaurador de Dios, en donde por medio de su Espíritu Santo estaremos satisfechos, estaremos plenos. Podremos ver esta vida ya no desde una condición de muerte, porque la vemos desde una condición de muerte, es que estamos insatisfechos. ¿Con quién sacio esta insatisfacción? Con aquella, con aquel, con esto, con un gato, con un perro, con lo que se pueda, menos con el diseño de Dios. Y tú en el diseño fuiste creado para despertar como un inicio, pero para poder vivir en un estado de plenitud. Es decir, ir siendo conducido a una condición de lo que está maduro. Pleno significa eso. Pleno viene del griego pleroma, y es estar lleno, estar completo. Los alquimistas muchas veces, les pongo un ejemplo, ponían un vaso de agua para poder darle plenitud a ese vaso. Colocan una sustancia más pesada de tal manera que pudiera ser lleno ese vaso. La sustancia pesada completaba el vaso. A eso le llamaban una plenitud. También para los griegos habían momentos por la conquista romana de ese tiempo que no tenían ni qué comer. Entonces llegaban en barcos y les daban plenitud, pleroma. Los llenaban de comida, de ración, de alimento, porque les hacía falta. Entonces hay una condición de estar completo solamente cuando empezamos a caminar hacia la madurez. Porque si no nos quedamos como ninis, ¿verdad? Ni esto ni lo otro, o sea, como hijos pero no tan hijos, ¿verdad? Parece pero no es. ¿Qué es eso? Y por eso es que terminamos siendo una iglesia débil ante los escenarios del mundo. Cualquier cosa nos quiebra, una mirada y estamos rotos en pedazos. Porque tu paz, tu fortaleza, tu madurez, tu plenitud no viene de lo de afuera, viene desde adentro, al despertar a la semejanza, al diseño, a la forma, a lo bendecido. Por eso es que nosotros deseamos que alguien sea bendecido. Espero que Dios te bendiga, le decimos a la gente, porque esperamos que cuando eso pase, esa persona sea un bendecido desde adentro. Pero cuando alguien empieza a crecer, se da cuenta que está bendecido. ¿Sí me estoy explicando? Y en esa bendición hay un estado de llenura, de paz, de consuelo, de entendimiento, de fortaleza, de sabiduría y de inteligencia. Miren lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, ustedes saben que aunque seamos hijos de rey, si toda la vida quedamos en condición de príncipe, no podemos reinar. No todo príncipe es un rey, aunque su padre sea un rey. ¿Y esto por qué es? Porque simple y sencillamente reina el que se preparó para reinar. Pero en el diseño de Dios no existe. El objetivo final no es dejarnos en una condición de príncipes, porque en el diseño, vemos desde Génesis, les dijo: ahora reina Adán. Y si le estaba diciendo ahora reina Adán, es porque seguramente había una semejanza de rey. Pero no todo príncipe reina. Y por eso es que muchas personas en medio de la misma vida se quedan como ninis o como príncipes. Y en lugar de reinar en medio de los escenarios, de los desafíos y de las dificultades, se quedan como príncipes que no saben reinar, que no saben enfrentar los escenarios de la vida, que no saben ser victoriosos en medio de los escenarios de la vida. Y por eso el apóstol Pablo inicia diciendo: aunque es hijo, en nada es diferente a un esclavo, porque aunque es heredero de todo, sigue viviendo, sintiendo, creyéndose un esclavo. Al pueblo de Israel le pareció, más o menos lo vimos el domingo pasado, le sucedió. El Señor lo sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. El Señor los había llamado a conquistar una tierra prometida y murieron en el desierto. Eran herederos, sí, eran hijos, sí, pero no reinaron. Aunque eran hijos, en nada se diferenciaba con un esclavo, que aún siendo herederos de todo, no pudieron y no supieron reinar. Y solamente se reina cuando alguien alcanza ese estado de plenitud. Por eso es que dice también en este mismo versículo, en este mismo capítulo, dice: y estarán bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre, porque el objetivo del diseño no es solamente hacernos despertar, sino hacernos crecer en madurez, para que entonces se pueda enseñorear, sojuzgar en función del propósito de Dios. Reinar en medio de los escenarios, no porque logres controlar todas las cosas, sino porque el mayor gobierno tú lo experimentas cuando en medio de cualquier escenario te mantienes gobernado por el Espíritu de paz de Dios. ¿Qué es lo primero que pierde alguien en un escenario complejo? La paz, la cordura. Dice la Escritura que los que se aman aprenden cordura, dice. Pero pasa un escenario, eso nos habla de todo menos de que Dios esté reinando en nuestros corazones. Lo que está reinando ahorita es esto: eres un hijo, pero en nada difieres de un esclavo, porque aunque eres heredero de toda esta riqueza espiritual, no la puedes administrar, porque necesitas crecer. Y hasta que llegue el momento del crecimiento, dice, habrán tutores y mentores en tu vida. No porque después ya no se tengan, pero cuando creces, hasta la perspectiva y las conversaciones cambian. Cuando uno es chiquito, no puede hablar lo mismo que cuando uno crece con sus padres. O seguimos hablando igual. Se abre un problema, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasó? Hay que cachetearlo, hay que ponerlo en el sol, ¿verdad? Que le pegue el aire, Pero cuando alguien crece, la conversación y el entendimiento cambia, y con ella la responsabilidad, el compromiso. A un príncipe no le puedes delegar el reino. A un rey tú le delegas autoridad, porque su crecimiento ya no es el de un príncipe, de un hijo, que no parece ni se diferencia si es esclavo. ¿Qué es esto? ¿Qué salió ahí?
Y por eso dice también en esta parte de la escritura, y tal vez me lo busca Gio, que entonces es que el Señor nos adoptó. Aquí lo tenés. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces pensamos en adopción de aquí, ¿verdad? Los papeles de aquí, de Guatemala, ¿no? Y la adopción aquí, ¿saben de qué está hablando? La adopción era una figura legal que solamente alcanzaban a los 30 años los que habían alcanzado madurez, y entonces venía el papá y hacía una fiesta pública. Y en esa fiesta pública venía el papá y exponía al hijo para que todo el mundo se enterara de que había alcanzado la mayoría de edad, pero que además ahora el papá le delegaba y le daba toda su autoridad, de tal manera que ese hijo pudiera actuar en nombre del mismo papá. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús a los 30 años fue bautizado, y cuando fue bautizado dice que había mucha gente, y salió una voz, se escuchó una voz, dice, que dijo: este es mi hijo en el que me complazco, este es mi hijo en quien tengo complacencia. No sé si nos estamos dando cuenta de esto. Es decir, hubo una celebración pública donde Dios mismo como Padre dijo: este cumplió según la ley de los judíos la mayoría de edad y está preparado para que yo repose mi confianza en él. Por eso dice en el Génesis que Dios al séptimo día descansó, pero no porque Dios estuviera cansado y se haya ido a dormir, sino porque reposó su confianza en lo que había creado, según su forma y según lo bendecido que estaban. Si algo verdaderamente va a producir un cambio, una transformación, es el alimento del que nos nutrimos para crecer. Inclusive si nosotros el día de hoy seguimos tomando leche, en muchos casos el mismo médico te dice: ya no tome más leche, porque es la leche quien le está haciendo lata a la vida. Porque la leche fue diseñada para una edad y una etapa en nuestras vidas, no para estar tan grande y va a darle a la leche, ¿verdad? Y dice que todo lo visible fue creado desde lo invisible. Lo único que a nosotros nos puede dar crecimiento es la palabra de Dios, que nos nutre para desarrollarnos y no quedarnos como príncipes sin poder reinar en la vida. Ay, pastor, usted no sabe. A mí me agarran unos calambres en la pierna y me duele y me enfermo. Como todo cuerpo se enferma. Pero no es lo mismo estar enfermo desde una condición en la que no se difiere de nada si eres hijo o esclavo, a que en una etapa en la que estás desarrollado por la misma vida espiritual. Yo se los he compartido en muchas ocasiones. A mí me detectaron que había nacido con una enfermedad congénita en mi corazón. Y me recuerdo que cuando me notifican eso, en lugar de deprimirme y empezarme a hacer la víctima, incluso muchos ni siquiera se imaginaban que estaba enfermo el corazón. Lo primero que se me vino a mi cabeza fue: mientras el propósito de Dios y el propósito que me trajo a esta tierra me requiera, yo voy a seguir en esta tierra. No va a ser la enfermedad del corazón. Quizá no me quité la enfermedad y la tiré a la basura, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que por medio del Espíritu Santo, el mismo Señor me estaba permitiendo reinar en medio de una enfermedad, porque la enfermedad no controló mi vida. No me dijo: ahora puedes, ahora no. Su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, me había hecho crecer para entender que el objetivo del diseño no solamente está en despertar, sino en crecer y en madurar. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, por medio de su Espíritu Santo, somos adoptados, para que por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo confíe en nosotros su representación, su accionar, su forma de vivir,
Que ya no sea más nuestro corazón. Sí, nos vamos a entristecer, sí nos vamos a doler, pero ya no sean los sentimientos, ni las emociones, ni las situaciones las que nos envuelvan. Y siendo por medio de Dios y su gracia reyes, parezcamos que como príncipes en nada somos diferentes a un esclavo, que abandonamos la carrera de la fe. No, a mí Dios no me contestó, porque hasta en el crecimiento vamos entendiendo la voluntad de Dios. Hasta en el crecimiento vamos aprendiendo cómo se habla con nuestro Padre. Tú sabes que la paternidad de Dios, dice la Escritura en Juan, que Él nos engendró no de una voluntad humana, sino de una voluntad espiritual. Y ese engendrar es crear descendencia, fecundar vida. Pero la paternidad de Dios, cuando nosotros recibimos una paternidad sana, ¿sabes cuál es el objetivo de la paternidad sana? No quedarnos toda la vida como chiquititos, como ninis, sino ejercer por medio de esa paternidad sana la responsabilidad de manera sana del crecimiento. Por eso es que yo te digo algo: la voluntad de Dios dentro de su diseño está en restaurarnos, pero no solo para despertar, sino para conducirnos al objetivo del diseño. Y el objetivo del diseño es crear una generación entendida en su voluntad, inteligente espiritualmente, llena del entendimiento y de la gracia y del conocimiento de Dios. Para que de esa manera, en esta vida, nosotros no quedemos muertos antes de experimentar el pan de vida, sino que por medio del pan de vida seamos nutridos. Que en medio de los escenarios no quedemos como que si fuéramos esclavos, sino por medio de la vida del Espíritu comprender que Jesús mismo dijo en su momento: y confíen porque yo he vencido este cosmos, este sistema, este mundo, los rudimentos de esta tierra. Por eso en la cruz Él hablaba del consumado, de haber logrado la conquista total sobre todas las cosas, para recuperar, dice Lucas, lo que se había perdido. Y se había perdido el diseño. Por eso yo no sé qué escenario tú puedas estar viviendo, pero la invitación hoy es a crecer por medio de la palabra espiritual y del alimento que es su palabra, para que no nos quedemos como hijos que no se difieren de nada de un esclavo, que siendo herederos de toda esta gloriosa vida espiritual, no pueden enseñorear porque no crecieron en el diseño. Tú eres un amado, eres un bendecido, eres un escogido para la realización y la ejecución de la voluntad de Dios. Porque no dentro del diseño no está, iglesia, de verdad dentro del diseño no está en que quedemos atrapados, enredados en los negocios de este mundo, porque Dios ha vencido a este mundo. Pero ahora nos corresponde a nosotros redescubrir por medio de la palabra de Dios, de la justicia, de la gracia, de la verdad, quiénes somos y en quién estamos. Y entonces así ejercer esta vida de manera gloriosa y poderosa, en función de su reino, en función de su gracia, en función de su vida. Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha ministrado de tal manera que nos hace efectivos, nos hace capaces y nos hace idóneos para desarrollar el llamado eterno de Dios. Por eso ser hijo de Dios es entender todo lo que integra ser un hijo de Dios.
como hijos de Dios herederos, como hijos de Dios justos, como hijos de Dios santos, como hijos de Dios ministros, como hijos de Dios sacerdotes, para entonces poder hablar. Por eso cambia la expresión y el apóstol Pablo dice que por medio de este Espíritu ahora sabemos que tenemos Padre. Y como Padre tenemos a quien nos procrea, nos protege y nos prospera, pero para una ejecución gloriosa en esta vida y no quedar atrapado por la enfermedad, por la situación económica, que por el gobierno, que por la vida. Si tú no eres víctima, hay una genética espiritual dentro del diseño de Dios en el que hemos sido procreados, fecundados, preparados, escogidos, destinados. Y este diseño no contempla el quedar atrapados, sino todo lo contrario, el crecimiento y un estado de madurez en el corazón de los hijos. Ay no, pastor, entonces ahora voy a salir y decir que soy maduro. No, no es eso. Es permitir que por medio del Espíritu Santo ese crecimiento se forme en nuestras vidas. Y entonces así no quedar atrapados. Yo te invito de verdad a que dentro de este proceso restaurador del diseño de Dios, como dijo también el apóstol Pablo, seamos diligentes y fervientes, y en lo que requiere diligencia, apasionados por el Espíritu. Fervientes en el Espíritu, apasionados por el Espíritu, porque esta es la única vía y el único camino que vamos a tener como hijos de Dios para poder crecer. Y entonces, por medio de ese crecimiento, experimentar la victoria de Dios. Y no depender de todo menos de Dios. Somos bendecidos. Y si estamos bendecidos, estamos llenos, estamos plenos. Pero ahora echemos mano de esa vida eterna, creciendo espiritualmente, exponiéndonos a la palabra, para que después pueda venir el escenario, el valle de sombras, pero por el Espíritu derramado en nuestras vidas y el ser diligente y apasionado por el Espíritu, podamos seguir avanzando de manera gloriosa. Amén.